Emily, ¿puedes oírme? Sí, Robin, ¿lo has encontrado? Al sur del Pico Azul. Está atrapado en un pequeño bloque de hielo. ¡Voy! ¡Aquí estás! No te preocupes, el equipo Vet Squad está aquí. Vamos a la consulta, Yara te curará. No te preocupes, pequeñín. Vamos a curarte. Acabo de hacer una nueva medicina con una especie de zumo. ¡Guau, Yara! ¡Eres tan lista! Ya está. Ahora un poco de descanso y estarás como nuevo. ¡Hey, chicas! Reunámonos y comprobemos nuestros equipos. Tenemos que estar listas para la siguiente misión. ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? No tiene buena pinta. ¿Seguro que era la medicina adecuada? Sí. Le fue muy bien al koala que rescatamos ayer. No lo entiendo. Seguro que se nos escapa algo. ¡Ah! Tengo una idea. ¿Qué es? Ya sé por qué está triste. Seguro que se siente solo. Los pingüinos viven en pareja. La mayoría de los pingüinos viven con su pareja toda la vida. Los pingüinos Adelie y Gentoo tienen incluso el equivalente a un anillo de compromiso. El pingüino macho busca la piedrecita más bonita y suave para que la hembra la ponga en el nido. Y así la pareja de pingüinos continúa añadiendo piedrecitas hasta que el nido está listo para los huevos. ¡Qué bueno, Yara! No lo sabía. Entonces tenemos que devolvérselo a su novia. Llama a las chicas. Tenemos una nueva misión. Muy bien, equipo Vet Squad. La misión Pingüino Solitario está en marcha. Patrullaré el Pico Azul con el helicóptero. Y yo navegaré al puente de hielo. Recuerdo haber visto allí un grupo de pingüinos. ¡Qué guay! Yara y yo tenemos otro rescate. Nos veremos aquí más tarde. ¿Vale? Muy bien. El equipo Vet Squad en acción. Robin, aquí no hay ninguno. Aquí tampoco, Emily. Va a ser difícil. ¡Espera, Robin! ¡La ha encontrado él! El propio pingüino ha encontrado a su media naranja. ¡Ah, son tan monos! ¡Y tanto! Vamos, Robin, tenemos que celebrarlo. ¡Sí! ¡Adiós, amigos!